Tenemos más de 5 años haciendo análisis foliares de aproximadamente 35 diferentes tipos de cultivos y con los cuales no solamente hemos podido desarrollar productos únicos, pero sí comprobar el hecho de que las plantas tienen un sistema inmune y eso claramente depende del enfoque nutricional que se les da. El mensaje fundamental de esta presentación es que la planta puede defenderse de cualquier tipo de bacteria, hongo, virus, de cualquier tipo de insectos, inclusive escarabajos, chapulines depredadores como los que existen actualmente en África. La planta, dependiendo de sus niveles, 4 niveles nutricionales, puede defenderse contundentemente y se pueden producir claramente productos libres de pesticidas. Creo que es de la primera base para cumplir nuestra misión de ayudar a producir medicinas más que alimentos. Vamos a tratar de explicarlo en forma concreta, lo que hemos encontrado, la contundencia de cómo a través de una mejor fotosíntesis se controla el fusarium, cómo a través de eliminar los nitratos y el amonio en las hojas se controla específicamente la mosca blanca, entre otras cosas, trips, áfidos, cómo obviamente en la medida que evoluciona la planta a un segundo nivel de nutrición, prácticamente todas las enfermedades que se producen a través del aire, cenicillas, tizones, se puede de alguna forma controlar. Y finalmente, cuando la planta produce metabolitos secundarios, se puede realmente atacar todos los problemas bacterianos en el tejido vascular de las plantas, empezando por el HLV. Hay un sinnúmero de virus, hay un sinnúmero de bacterias, el Tribacter sobre todo, en donde puede ser contundentemente, la sola planta lo puede hacer. En cada uno de los casos de fusarium, de mosquita blanca, de cenicillas, y de obviamente tratar de recuperar una planta totalmente perdida por el HLV, el virus en los cítricos, lo hemos visto a través de los últimos años, y tenemos la aplicación a través del análisis de savia, que eso es lo que quiero compartir con ustedes básicamente el día de hoy. Nuestra oferta, desde hace muchos años, se ha basado en sus principios fundamentales que voy a repasar rápidamente. 2 formas de alimentar las plantas, y vamos a ver que en la pirámide las primeras 2 niveles son a través de sales químicas específicas, pero lo que es muy contundente, y yo estoy claramente convencido, es que las segundas 2 etapas, la tercera y cuarta, tienen que ser a través de biología del suelo. Por eso es muy difícil lograr tomate beef de 7 grados Brix en hidroponía. La hidroponía puede tener este tipo de limitación, aunque existen soluciones alternativas, es mucho más complicado. Obviamente el tema de biología, básicamente las bacterias mineralizan y obviamente todo el tipo de hongos benéficos, sobre todo la micorriza, hacen prácticamente la humificación y la creación de materia orgánica. Tenemos 2 motores, que es el tema de la fotosíntesis y el tema de la biología. Todo el secreto básicamente de alta productividad y por consiguiente también sistema inmune está en cómo administramos la clorofila para lograr más minerales que me permitan más grados Brix, pero desde el principio del ciclo de producción. Nuestro enfoque es que necesitamos cuidar a través de la nutrición el sistema inmune de tal forma de hacer libre de pesticida. Cada vez que se aplica un fungicida se pierde 0,5% de producción y eso me lleva también al tema de calidad. El sabor orgánico está dado por los lípidos y por los metabolitos secundarios, que eso claramente dependen del tema de biología. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues claramente nuestro enfoque es impulsar los 2 motores para lograr prácticamente altos niveles de exportación, porcentajes muy altos para exportación, que cumplan con las expectativas de grado Brix y eventualmente los temas de nutrición, y sobre todo lograr rendimientos muy espectaculares a través básicamente del tema de sanidad. ¿Cómo hemos hecho esto? ¿Qué nos ha dado 25 años de experiencia y los últimos 6? Tratar de hacer básicamente haciendo análisis de savia. Pero nos ha permitido comprobar esto,
que lo introduce hace algunos años John Keff, que es un brillante asesor en Estados Unidos, en donde establece básicamente cuatro áreas o 4 niveles de nutrición muy claramente establecidos, en donde te dice que los primeros 2, estás hablando básicamente de un sistema de lo que se conoce como un sistema pasivo de inmunidad. Este sistema básicamente se hace a través de la presencia de químicos específicos, de minerales específicos, como vamos a platicar más claramente. Y luego los otros 2, que es básicamente esta parte que está aquí, tiene que haber biología en el suelo. Tiene que haber, de acuerdo al cultivo, el porcentaje adecuado de bacterias y hongos. ¿Ok? Por eso, las fresas orgánicas 100% orgánicas certificadas son difíciles porque necesitan más hongos que bacterias benéficas. Pero esto se da en el segundo, ¿no? O sea, cuando la hoja de la fresa se pone muy, muy cerosa, muy brillante, es porque ya estás hablando de lípidos, ya estás hablando del tercer y cuarto nivel, básicamente de esta producción. Entonces vamos a diferenciar inmunidad pasiva, que es de estos primeros 2 niveles, y esa inmunidad pasiva es cuando la planta ha eliminado los compuestos, sobre todo nitratos y amonio, que son alimentos de insectos potenciales. O sea, esa es la primera parte. Fíjense, en fotosíntesis óptima, yo puedo controlar prácticamente todas las enfermedades producidas en el suelo, empezando por Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia, Phytium, Phytophthora, solamente disparando el proceso inicial. Aquí nosotros hemos introducido nuestro producto Cubus 1000, que es una patente para incrementar clorofila, pero depende fundamentalmente también de elementos, sobre todo fierro y manganeso, obviamente asumiendo que hay los niveles adecuados de magnesio. Pero esta primera parte hay cierto tipo de nutrientes, sobre todo, como les digo, manganeso y fierro, que hacen que esa sea la parte, en estos primeros 2 niveles, sea la inmunidad pasiva. ¿Cómo se desarrolla esta inmunidad pasiva en la planta? Pues al convertir los compuestos nitrogenados, como ya comentamos, y carbohidratos sencillos, solubles, que son la alimentación de los insectos, al remover la comida, convertirlos rápidamente a aminoácidos y sobre todo, básicamente, carbohidratos más complejos. Esto quiere decir que la fotosíntesis es óptima y se está produciendo proteínas completas en estos primeros 2 niveles. En los siguientes 2 niveles, ahí es la inmunidad activa. Ocurre cuando las plantas han desarrollado altas concentraciones de compuestos como fitolexinas, terapenes y taninos, que activamente combaten infecciones, bacterias, hongos e insectos, en forma muy contundente, como ahorita vamos a hablar en detalle. ¿Cómo desarrolla la planta la inmunidad activa? Se dispara cuando se aplican extractos de hierbas o microorganismos benéficos con resultados que cualquier tipo de queso entran en contacto con la hoja, la quieren atacar y automáticamente se dispara. Vamos a hablar sobre todo de este tipo de activadores que hay acá en el mercado cada vez más, pero lo que hay que entender es que esta primera parte, que son minerales químicos, tenemos que eliminar a través de análisis de savia todo el contenido de nitratos y amonio en la planta, de tal forma que yo pueda pasar a través de biología al siguiente nivel. ¿Sí? Se vuelve básicamente muy importante. ¿Y por qué pasa esto? Porque en la medida que tengo cero nitratos, cero amonio en la planta, los carbohidratos que estoy produciendo son complejos que me atraen básicamente a las bacterias benéficas de mayor impacto y a los hongos benéficos de mayor impacto. Entonces, básicamente, la planta empieza a tomar a través de metabolitos de la raíz, en forma de aminoácidos, compuestos parecidos al nitrato a través de las bacterias y compuestos parecidos al amonio a través de los hongos. Entonces logro básicamente una sinergia verdaderamente espectacular, por lo cual requiero fundamentalmente pasar el primer nivel. Ahora, como lo comentábamos, en este primer nivel de fotosíntesis óptima, en este primero,
prácticamente tengo que disparar yo a través de un aumento importante en los grados Brix en la savia. Tiene que ser muy grande el aumento, 2 a 4 veces se tiene que incrementar, siempre y cuando yo mezcle o le dé a la planta los minerales específicos suficientes. Obviamente, magnesio, por ser la parte base o el núcleo de la molécula de clorofila, el fierro y el manganeso, como ya hemos hablado, esos dos para nosotros son muy importantes. Obviamente tiene que tener nitrógeno en diferentes formas, vamos a ver los 4 o 5 formas de nitrógeno, y obviamente el tema del fósforo, ¿no? En la teoría biológica la ionización todo es fósforo, y en la teoría biodinámica todo se dispara a través de calcio, como vamos a ver muy rápidamente a continuación, ¿no? Vamos a ver primero, preguntarnos qué factores afectan la eficiencia fotosintética y el volumen de fotonitratos, fotocitatos. Obviamente la calidad de la clorofila en este primer nivel, ¿sí? ¿Cuántos cloroplastos tengo? Y es muy importante, por ejemplo, para el cuateo del maíz. En las primeras 2 semanas hace un inventario de cloroplastos la planta y define el porcentaje de cuateo. Obviamente el ancho es muy importante de la hoja y el tamaño de la hoja. Entonces zinc y fierro se vuelven extraordinariamente importantes y no deben de faltar básicamente nunca, ¿no? Van a ver que a través de este enfoque, el orden de los factores, si altera el producto. Nuestro enfoque va a, desde el principio, a alimentar la planta en forma foliar con elementos, o sea, con cofactores que son básicamente microelementos, que me van a asegurar que yo pueda prácticamente lograr el mayor nivel de fotosíntesis. Manganeso, que me regula, por ejemplo, el potasio, si no tengo o si tengo mucho. Todo el tema del zinc para el tamaño y el fierro para el tamaño y el ancho de la hoja se vuelven fundamentales. Y luego vamos a ver también otros elementos como el cobalto, los sulfatos, el azufre, cómo juegan en este papel importante, el papel del boro, además, básicamente, del calcio y del fósforo en toda la aplicación, ¿no? Aquí es importante entender también que es una enzima, que es una proteína cristalina producida por organismos vivos para catalizar reacciones específicas. ¿Qué hacen estas enzimas? Enzimas aumentan la velocidad de reacciones químicas críticas, que no lo puede hacer por sí mismas para sostener organismos que viven, casi todas las plantas, ¿ok? Que es un factor coenzimático, ¿ok? Son básicamente metales o microelementos, o vitamina B, cuya producción depende básicamente de todo tipo de elementos, manganeso, zinc, fierro, cobalto, molibdeno. En esta parte, y yo metería inicialmente, aunque no tenga esa clasificación, el tema del silicio, ¿no? ¿Para qué sirven los cofactores enzimáticos? Los cofactores son minerales o moléculas requeridas por una enzima para realizar su función, ¿ok? Entonces, a través de este proceso de enzimas, yo voy a hacer todo el proceso de monosacáridos a polisacáridos. El secreto de estas primeras 2 partes, en la primera es producir básicamente polisacáridos, y en la segunda es minimizar el nivel de nitrato y amonio que está en la hoja, y hemos encontrado a través de análisis savia cómo hacerle. O sea, yo me puedo comprometer a quitar un fusario simple y sencillamente creando la mejor fotosíntesis y cuidando los microelementos que sean necesarios. Yo puedo básicamente eliminar o controlar la mosca blanca y temas, por ejemplo, de araña en una serie de cultivos, fundamentalmente la fresa, si yo minimizo el nivel de nitratos o las partes por millón de nitratos y amonio que puede ser o que podemos tener básicamente en la planta. Hasta aquí, básicamente la primera parte. Seguiremos en la siguiente presentación con la segunda parte. Gracias.